Tenía ya algunos meses que no teníamos una recopilación de uno de los temas más pedidos en el canal, las brujas. Y es que esta figura de la mujer que aparece en las noches rondando para robarse el alma o la vida de los bebés es una de las más populares en el país y en muchas partes de Latinoamérica y el mundo, aunque en otros lugares a veces se entiende muy diferente o tiene otra clase de cualidades. En fin, hoy traemos para ustedes 3 historias sobre estos seres paranormales, esperando que sean de su agrado. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta serie de relatos. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Como siempre, les recomendamos que vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros esta noche. Buenas noches a todos los que estén hoy reunidos para escuchar historias paranormales. Después de algún tiempo de haber descubierto este canal, por fin me di a la tarea de escribirles este relato de un suceso que aterró un momento en especial de mi infancia. Y bueno, la historia dice así. Soy de un lugar llamado Colón, en el estado de Querétaro. Yo tenía 10 años y mi hermano 11 cuando mis padres nos dieron la noticia. De acuerdo a los últimos estudios, mi mamá tendría otro bebé. Y conforme avanzaron los meses, nos enteramos que se trataría de una niña. Tendríamos una hermanita pequeña para completar la familia. Y eso llenó de alegría a todos en la casa. Sin embargo, cuando mi madre estaba en sus últimos 2 meses de embarazo, su estado de salud decayó mucho. Mi madre estaba teniendo muchos problemas para dormir y francamente empezaba a verse cansada y con un semblante que a todos nos preocupaba bastante. Una tarde recuerdo estar jugando en el patio con mi hermano. A mi madre le restaban cerca de 2 semanas para llegar al término de su embarazo y se encontraba sentada en el patio, ojerosa y débil, mientras mi abuela estaba a su lado prácticamente alimentándola a la fuerza. Aguántate tantito, Betty. Son estas desgraciadas, pero nomás deja que nazca la niña y ya me prometió el cura que nos la bautiza en el mismo hospital si es necesario. Le dijo mi abuela a mi madre, que parecía estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para ingerir los alimentos que le daban. La abuela decía que las brujas del pueblo se habían fijado en mi mamá y en la bebé que esperaba, y que seguramente le estaban haciendo muy difícil su embarazo, para que al final mi madre generara un poco de rechazo o resentimiento hacia su bebé y fuera mucho más fácil llevársela. Mi madre, en parte, estaba de acuerdo, pero era una realidad que su condición física nos asustaba a todos. Y finalmente, un par de días después, mi madre tuvo que ser llevada al hospital de la capital del estado, tras desmayarse y presentar una subida en su presión arterial. Ese día, aunque no estaba planeado como tal, mi madre tuvo una cesárea y mi hermana vio la luz de este mundo. Aún con lo complicado de la situación, mi padre nos informó por teléfono que ambas se encontraban bien y estables. Pero mi abuela, en lugar de poder sentirse aliviada, le pidió en ese momento a mi tío que la llevara en la camioneta, y ambos salieron apresurados a buscar a su amigo, el cura del pueblo. Cerca de las 10 de la noche, la abuela llegó al hospital acompañada de un hombre vestido de civil, y tras dirigirse a los cuneros,
aquel hombre se colocó su estola de sacerdote que llevaba guardada y practicó, a través del cristal, una especie de ritual de bautizo. No fue la ceremonia más tradicional, pero encomendó a mi hermanita a Dios y la nombró por el nombre que misbrían para ella: Marisol. Le dijo a mi abuela que todo estaría bien y le dejó un pequeño gotero lleno de agua bendita para que lo pusiera en la frente de mi hermana en cuanto pudiera tener contacto con ella. Y aquel hombre salió de ahí para que mi tío lo trajera de vuelta al pueblo. 2 días después, mi madre y mi hermana dejaron el hospital y mi abuela se apresuró a hacerles a ambas una pequeña cruz con el agua bendita que había dejado el padre. Después de esto, todos emprendieron el camino de regreso al pueblo, a nuestra casa. Una vez aquí, los vecinos y amigos pronto vinieron para conocer a la bebé y saludar a mi madre. Lo siguiente que pasó, lo recuerdo perfectamente porque junto con mi hermano estábamos en la sala de la casa cuando tocaron a la puerta. Mi abuela salió para ver quiénes llegaban a conocer a la bebé y se sorprendió de que fuera doña Evangelina y su hija, una mujer ya mayor de carácter muy duro, que prácticamente no le hablaba a nadie en el pueblo, y su hija, que básicamente era una adolescente odiosa, que no se llevaba con ninguna de las muchachas del lugar. Y aunque suene extraño, se la pasaba persiguiendo y acosando a los jovencitos del pueblo. «Pásele, doña Evangelina. Qué gusto que venga», le dijo mi abuela, un poco desconcertada, y aquella mujer entró a la casa con la barbilla en alto, aparentando aires de grandeza, poco propios del pueblo. La mujer decía estar entusiasmada por conocer a la bebé, pero mi abuela la entretuvo varios minutos mientras mi madre en su cuarto volvía a poner algunas gotas del agua bendita a mi hermana. Cabe aclarar que nadie sabía que mi hermanita estaba bautizada de algún modo, aunque fuera de esa manera algo rústica. Como la señora y su hija se impacientaban, mi abuela por fin entró por la bebé y salió de repente de un cuarto con mi madre a sus espaldas, cargando a mi hermana. La cara de doña Evangelina se llenó de una especie de alegría poco usual y abrió muy grandes los ojos como sorprendida. Pero entonces, mi abuelita la dejó cargar a la bebé, y al momento de sostenerla en sus manos, la cara de aquella mujer se descompuso, y en un movimiento le regresó a mi hermana a mi mamá, y comenzó a vomitar ahí frente a todos. Discúlpenme, dijo aquella mujer sujetada por su hija de los brazos, y ambas salieron de la casa prácticamente corriendo, sin decir más. Recuerdo también que la abuela hizo que mi tío limpiara aquel vómito que parecía una sopa de hierbas, a pesar de renegar constantemente por tener que hacerlo. Las noches siguientes, a todos nos tocó escuchar algo que parecía caminar en los techos de la casa. Algo como un animal que daba sendos golpes a la losa, como si estuviera terriblemente molesto. Y un par de noches después, escuchamos el grito frustrado de algo que seguramente no pudo concluir su objetivo de llevarse a mi hermana. A pesar de que todos comenzaron a hablar de doña Evangelina como la bruja, la realidad es que nadie nunca hizo nada contra ella. Pero aquí en el pueblo, un tiempo se tuvo la costumbre de bautizar a los niños recién nacidos, aunque la fiesta correspondiente se realizara meses después. Doña Evangelina, por su parte, con cada bebé que nacía parecía irse envejeciendo un poco más, hasta que finalmente falleció. Pero su hija continúa ahí,
sola, en una casa que nadie sabe cómo se mantiene o ella qué hace para vivir. Pero, por lo que sé, hasta el día de hoy los niños le temen, y cuando la ven siempre gritan: "Ahí viene la bruja". Llevo 15 años viviendo en esta casa. Afortunadamente llegamos cuando yo tenía 10 años y mi hermano 12. Y digo afortunadamente porque, no sé, creo que de otra forma hubiéramos crecido con mucho miedo. En la casa de enfrente vivía una anciana, sola. Doña Maura se llamaba. Nadie sabía si tenía familia o no, y es que nadie nunca vino a visitarla. Era una anciana solitaria y muy alejada de todos, pero por alguna razón tenía fama de ser bruja. Y es que algunos vecinos decían que la veían caminar sola por las calles ya entrada la madrugada. Algunos otros dijeron que en esos paseos nocturnos la señora siempre venía acompañada de varios perros, a pesar de que ella no tenía mascotas. Otros tantos hablaban de que la habían visto haciendo alguna especie de baile en su azotea algunas noches al año, a pesar de su avanzada edad. Mi madre, aunque medianamente escéptica de esas cosas, siempre tuvo mucha prudencia con aquella mujer. Siempre le impidió entrar a nuestra casa, valiéndose de cualquier pretexto. Y es que aquella ancianita parecía tener una fijación en siempre querer entrar a saludarnos. Pero mi madre, con cualquier cantidad de evasivas, nunca lo permitió. En fin, aquella mujer solamente estuvo presente durante 4 años de nuestras vidas, ya que, después de más de una semana de no haberla visto salir de su casa, un olor fétido, a cadáver, comenzó a salir de su propiedad. Las vecinas se alarmaron y decidieron llamar a la policía después de darse cuenta que todos teníamos varios días sin ver a doña Maura. Cuando llegaron los policías y abrieron aquella vivienda, de entrada pidieron que únicamente un hombre, un vecino, entrara con ellos para asentar que había un cadáver y era el de la señora. Porque claro, ya se daba por hecho que doña Maura había muerto. Sin embargo, los policías y el vecino que entraron salieron desconcertados 5 minutos después. Dentro de la casa, según dijeron, todo estaba en perfecto estado. Aquel olor putrefacto parecía venir de la recámara de doña Maura, pero al abrirla y entrar, no pudieron encontrar nada. Ahí no había ningún cadáver, ni ninguna persona, solamente una recámara decorada de la forma más extraña, con cráneos de animales colgantes, tótems de piedra y cuadros de demonios peleando con ángeles. Salieron de ahí sin saber nada de nuestra vecina, a dónde había ido y por qué había ese olor tan penetrante a muerte en su casa, aunque este aroma se disipó esa misma tarde. Aquel misterio quedó sin resolver y la casa de doña Maura quedó cerrada completamente. La bruja había desaparecido, pero aún así, a muchos vecinos, sobre todo los niños, les daba miedo esa propiedad. Y es que, por las noches, siempre se veía más tétrica que de costumbre. Pero bueno, al menos hasta ese momento en mi casa no habíamos visto nada extraño. Cuando llegué a la universidad me hice de una novia, y un día en que teníamos un trabajo muy pesado, aquella novia mía fue a mi casa,
y debido a que se fue haciendo de noche y no terminábamos, mi madre tuvo que hablar a su casa para que se quedara con nosotros. Por supuesto, mi madre no era tan permisiva, y a la hora de dormir puso a mi novia en mi cuarto, pero a mí me mandó con mi hermano a la otra habitación. Eran quizá las 4 de la mañana cuando nos tocaron la puerta. Tras preguntar quién estaba ahí, la puerta se abrió lentamente y mi novia entró a la habitación. Oigan, la vecina de enfrente es muy rara, nos dijo ella. La verdad es que me da un poco de miedo. Y tras preguntarle nosotros a qué vecina se refería, nos dijo que se había levantado al baño y había visto un poco de luz en la casa de enfrente. Por simple curiosidad, se asomó entre las cortinas y pudo ver en la planta alta de la casa opuesta a una mujer, una anciana paseándose desnuda de un lado a otro, únicamente alumbrada de manera escueta por algunas veladoras. Mi novia se había quedado viendo intrigada y entonces dice que aquella mujer volteó y tras quedarse viendo hacia nuestra casa, había comenzado a agitar un brazo como saludando, mientras sonreía de manera tétrica. Mi hermano y yo le dijimos que no había nadie en la casa de enfrente y nos pusimos de pie para asomarnos por la ventana de la habitación en la que estábamos. En la casa de doña Maura no se veía luz, no se veía ninguna de esas velas. Todo parecía tan abandonado como antes, excepto porque una de las cortinas, la de la recámara de doña Maura, estaba parcialmente abierta, dejando ver el interior totalmente oscuro. Y en ese momento, tal vez fue nuestra imaginación, pero mi hermano y yo vimos cómo una sombra se movía. En ese instante ambos nos hicimos para atrás como si pensáramos que aquella sombra era esa mujer y que podía vernos. Esa noche, los tres bajamos a dormir a la sala, y cuando mi mamá nos regañaba por habernos quedado juntos, le explicamos lo que habíamos visto. Y aunque mi mamá lo tomó como una historia de niños, es cierto que ella y los vecinos pudieron ver aquellas cortinas abiertas. Esas cortinas que habían permanecido cerradas por mucho tiempo y que parecían haber sido movidas recientemente. La gente, en automático, comenzó a llevar cruces y arrojarlas al patio de la propiedad. E incluso los vecinos de las casas contiguas arrojaron algunas en el techo. Nunca supimos qué pasó esa noche. Lo cierto es que al menos en mi casa, nadie se asoma, una vez caída la noche, hacia la casa de enfrente. Apenas se oculta el sol, vivimos a cortinas cerradas, esperando nunca tener que volver a ver a doña Maura. Ojalá así sea. Mi mamá me contaba esta historia que ella misma vivió allá por Guanajuato, en el pueblo donde ella creció. Mi madre, como creyente de todas las cosas paranormales, nos decía que en toda la provincia mexicana abundaban las leyendas y los espectros. Pero abundaban no solo en el imaginario de la gente, sino que verdaderamente podías encontrar conocidos que habían visto toda clase de seres o incluso, en el peor de los casos, podrías haber sido tú el desafortunado que los topara. Mi madre contaba que una tarde muy soleada jugaba ella en la calle con varios de sus amiguitos en la misma cuadra.
Un par de mamás los cuidaban mientras platicaban de los asuntos del día a día y del pueblo mismo, cuando de una casa, 2 lotes a la izquierda de la casa de mi madre, salió una viejita, doña Clara. Era una mujer ya en sus 80 años que, a pesar de su edad y su deteriorado estado de salud, parecía no ablandar su corazón, y como siempre, aquel día salió refunfuñando y tratando de golpear a los niños cercanos con su bastón, aunque para este punto los pequeños ya se burlaban de sus arranques de ira, y las madres de los niños la ignoraban por completo. Era triste que una mujer tan grande no tuviera cercanía con nadie en el pueblo, debido a su temperamento tan explosivo e intolerante. Doña Clara era soltera y nunca había tenido hijos. Sin embargo, la abuela decía que siendo más joven, sí había recibido en múltiples ocasiones a unos sobrinos durante las vacaciones. Y una de ellas, Rosita, era la única que parecía preocuparse aún por ella, y ocasionalmente regresaba al pueblo para visitarla, aunque únicamente recibiera malos tratos de doña Clara. Con todas esas visitas al pueblo, Rosita eventualmente terminó haciéndose de amigos ahí, y también de un novio veraniego. Con aquel joven, a pesar de los años, había conservado una amistad, y era él quien la mantenía informada, en lo general, de cómo se encontraba su tía, aunque la señora tampoco quería al muchacho. Aquella tarde, después de que doña Clara había salido, seguramente al mercado, aquel exnovio de su sobrina llegó por la calle, tocó en la casa de la señora, y al ver que no le abrían, las mamás que estaban cuidando a los niños jugando, siendo una de ellas mi abuela, se acercaron a él y le dijeron que la señora había salido. Aquel joven, entre pláticas, terminó diciéndoles que Rosita vendría a ver a su tía, pero vendría con la intención de llevársela a Querétaro, por donde ella vivía, debido a su avanzada edad. Mi abuela y su amiga supusieron que a la señora no le gustaría nada la idea, y aquel joven terminó despidiéndose, prometiendo volver en otro momento a buscar a aquella mujer. Los días pasaron, y al menos la abuela nunca volvió a ver a ese muchacho por ahí. Pero una madrugada, la abuela despertó tras escuchar mucho ruido en la calle. Parecía como si alguien estuviera golpeando una puerta de metal. El sonido realmente no duró mucho tiempo, pero fue suficiente como para despertar a la abuela, quien se quedó escuchando. Poco tiempo después, escuchó el rechinido y el característico sonido de la puerta de doña Clara cuando se cerraba. A mi abuela no le preocupó, ya que la delincuencia por aquellos días en aquel lugar era prácticamente nula. No era algo que nadie por ahí tuviera en la cabeza. Las casas de esa calle compartían una estructura particular. Aunque no eran del todo iguales, todas tenían patios interiores. Y al día siguiente, mientras la abuela lavaba el patio, escuchó claramente unas carcajadas de mujer. Carcajadas que se repetían en diferentes momentos durante el día, y durante varios días. A decir de mi madre, que también las escuchó, las describía como unas carcajadas de una mujer joven, pero muy escandalosa, como si quisiera que todos en la calle la escucharan. Algunos vecinos también, hombres sobre todo, dijeron en los días siguientes haber visto en la ventana de doña Clara a una joven asomada que se escondía rápidamente cuando la veían. Todos supusieron que era Rosita, y es que aquella sobrina, aunque había dejado sus amigos en el pueblo, la realidad es que tampoco era muy buena socializando, y en general a los adultos de aquel tiempo no les dirigía mucho la palabra. Los niños, sin embargo, empezaron a hablar cosas extrañas.
Varios niños en aquella cuadra dijeron que por las noches veían a una joven de cabello y vestido negro parada en los techos o en los balcones de las casas. Algunos incluso decían que aquella mujer se asomaba a sus ventanas, pero salía despavorida de ahí antes de hacer cualquier otra cosa. Pasaron así cerca de 6 días, y entonces otro ruido alertó a mi abuela. Aquella noche, mi abuelita había tenido insomnio y sin poder conciliar el sueño, cerca de las 3 de la mañana, comenzó a escuchar mucho alboroto. Era el ruido de mucha gente y aquel ruido parecía venirse acercando en dirección de la casa. Mi abuela se levantó, se cubrió con un suéter y salió al balcón, desde donde vio a un grupo de unas 20 personas que venían caminando enfurecidos. La abuela despertó de un empujón a mi abuelo y salió de la habitación. Bajó al patio y tomó un par de sus gatos y corrió para dejarlos en el cuarto donde dormían mi madre y su hermana, y les cerró la puerta con llave, dejando a los felinos adentro. Al salir a la calle, se topó con aquella pequeña multitud que avanzaba directo a la casa de doña Clara. Don Genaro, un tendero que vivía 2 cuadras adelante, venía dirigiéndolos. Varios vecinos salieron al escuchar el alboroto. La hija de don Genaro había sido madre justo 2 días antes, y tras regresar a su casa, aquella noche el bebé no dejaba de llorar como si algo le doliera. A pesar de intentar todos los consejos de su esposa, don Genaro dijo que el bebé parecía no calmarse con nada. Y justo antes de que salieran a buscar al doctor del pueblo, escucharon gritos. Los gritos de una mujer en medio de la noche. Y al asomarse a la ventana notaron que era su vecina de enfrente, que estaba en medio de la calle gritando groserías e insultos, acompañada de su hermana y su hija. «¡Bájate! ¡Deja en paz a esa criatura!» Eran unas de las pocas palabras no altisonantes que aquellas mujeres vociferaban esa noche. Don Genaro salió a la calle y alcanzó a ver lo que esas mujeres veían. En el techo de su casa, una joven de cabello oscuro y vestido negro parecía estar en cuclillas. Y mientras eso ocurría, la esposa de aquel hombre corría a poner varias de sus tijeras de costura debajo de las camas y le colocó a su nieto recién nacido un escapulario y una medallita, ambos benditos por el sacerdote local. Dijo don Genaro que entonces vieron a aquella mujer joven dar saltos corriendo por los tejados para alejarse de ahí, justo en dirección de la casa de doña Clara, y por ende, en dirección de la casa de la abuela. Una de las hijas de la vecina del señor Genaro, que había estado platicando en mi calle días antes, la reconoció. Dijo que era la sobrina de doña Clara, y toda la multitud salió enfurecida, dispuestos a acabar con ella. Pero al mismo tiempo que llegaron a nuestra cuadra, llegó la policía. Y aunque la multitud estaba enardecida, la realidad es que como tal no había un delito que perseguir. Sin embargo, los policías tocaron a la puerta, y todos escucharon a doña Clara pedirles en su característico tono grosero que se largaran de ahí. Y a los policías no les quedó más que dispersar a las personas aún enardecidas y quedarse un par de horas estacionados afuera de la casa de la vecina. Durante el día siguiente todo en casa de doña Clara estuvo tranquilo, pero cerca de las 6 de la tarde, la abuela, mi madre y básicamente todos los vecinos vieron 2 patrullas llegar al domicilio, seguidos de una camioneta, de la cual descendió aquel joven que les había informado de la visita de la sobrina, y junto con él, una joven pequeña, muy menudita, de cabello castaño, casi dorado.
La joven venía muy alterada y les pidió a los policías que la acompañaran adentro del domicilio. La noche anterior, aquel muchacho había recibido una llamada en su casa. Era Rosita, la nieta de doña Clara, que se comunicaba apenas para decirle que había tenido unos problemas familiares y que no había podido llegar antes al pueblo, pero que estaría ahí por la tarde del día siguiente. Que, por favor, la recogiera en la central de autobuses. El chico le dijo que sí, pero él ya estaba enterado que una joven estaba con doña Clara. No entendía bien qué estaba pasando, pero decidió esperar al día siguiente. Sin embargo, apenas su amiga llegó al pueblo, el pobre muchacho tuvo que informarle de todo lo que había ocurrido la noche anterior, y con un mal presentimiento, la joven le pidió que pasaran primero a la estación de policía y después fueran acompañados de los oficiales a la casa de su tía. Por supuesto, en un pueblo tan pequeño, las noticias corren como agua, y en los minutos en los que los policías se organizaban para entrar al lugar, llegaron don Genaro, su esposa y sus vecinos. Ellos también estaban consternados porque la joven que estaba parada frente a nosotros no era ni remotamente parecida a la mujer que habían visto en su casa la noche anterior. Cuando por fin encontraron algo horrible. Doña Clara estaba muerta. Eso fue lo que todos supieron al instante, ya que no los dejaron pasar al domicilio, pero días adelante, aquel joven les contó los detalles que supo por la sobrina de aquella mujer. La casa estaba impecable, limpia como si hubiera sido totalmente lavada de arriba a abajo ese mismo día. Nada parecía fuera de su lugar, pero al fondo del terreno, en un lavadero, se encontraron huesitos totalmente limpios. Huesitos que, cuentan las leyendas, los médicos dijeron que eran huesitos de pierna de un niño. Nunca se encontraron cuerpos y no hubo reportes de niños extraviados en el área o en los pueblos aledaños. Y sin embargo, aquella leyenda de los huesos de muslos y fémures infantiles continúa. Pero eso no fue lo único. La habitación de doña Clara estaba cerrada, y cuando por fin pudieron quitar la puerta, notaron que el seguro había sido colocado por dentro. A doña Clara la encontraron debajo de su cama, agazapada, algo que debió ser difícil de hacer a su edad. Tenía al menos 5 días muerta, y no había manera de que hubiera sido ella quien les dijo a todos que se fueran la noche anterior. Aquella joven de pelo negro no se volvió a ver jamás por el pueblo. Hoy, todos los que lo vivieron, incluida mi abuela y mi madre, narran esta historia convencidos de que era una bruja y atribuyeron el hecho de que no hubieran desaparecido niños a que el pueblo era peculiar en cierto sentido. Había muy pocos perros ahí, casi ninguno. Sin embargo, prácticamente todas las casas tenían varios gatos. Tradición que se conserva hasta el día de hoy. Y como saben, los felinos son eternos guardianes y defensores contra los entes paranormales. Sobre aquellos huesos que encontraron, algunos aún sostienen que pudieron ser mal clasificados y probablemente eran de animal, pero aún así no responde el por qué estaban ahí. Yo crecí escuchando varias veces esta historia, y aunque siendo más adulta dejó de causarme miedo, la realidad es que siempre he preferido tener a mi lado un gato. Y, por supuesto, no faltaron las tijeras debajo de las camas cuando mis niños nacieron.